Te dijo Hernán, buena clase. Ok, Miguel, nos estamos viendo. Chao, gente. Chao, profe, saludos. Hasta Chao, luego. chao, Chao, profe. saludos, que te vaya bien. Bueno, eh, si ustedes recuerdan, nosotros todo lo que vimos previamente estaba asociado a lo que eran variables aleatorias discretas. ¿Está? Lo que vamos a empezar a ver hoy es el tema de variables aleatorias continuas. Vamos a introducirnos con un ejemplo, ¿está? Como para ver en qué consiste. Y vamos a mirar que en la realidad hay situaciones que la mejor manera de analizarlas y estudiarlas es con una variable aleatoria continua, no con una variable discreta. Principalmente porque en la mayoría de los fenómenos de la vida real aparecen variables continuas. Hay un ejemplo que es como un problema disparador que dice que con el fin de realizar un control de calidad en una fábrica de baterías, medimos el tiempo de duración de las baterías elegidas al azar. Y definimos una variable aleatoria que es X, está dada por el tiempo de duración de una batería. Evidentemente el tiempo es una variable continua, ¿está? Y si yo quisiera trabajar con el tiempo, puedo tomar un intervalo que sería este intervalo real, el intervalo que va de 0 a más infinito. Pero bueno, vamos a empezar con una situación mucho más sencilla y es discretizar el tiempo, ¿está? Y tomar el tiempo medido en días. ¿Está? El problema dice, supongamos que medimos la duración de la batería en días, es decir, discretizamos el rango de la variable aleatoria. Ese rango se convierte en n0, que es el conjunto de los naturales con unión con el 0, y bueno, obviamente, por tratarse de una variable aleatoria discreta, su función de probabilidad puntual, ¿sí? Ya sabemos que la podemos representar mediante un histograma. El área total de todas las barras del histograma va a ser igual a 1. ¿Está? Recuerden que la variable aleatoria asigna un número real a cada tiempo, ¿no? Pero después a ese número real, que en este caso, bueno, en este caso estamos hablando de naturales, incluido el 0, a ese tiempo después le hacemos corresponder su probabilidad, ¿sí? Y evidentemente la suma de las probabilidades de todos los casos posibles me da la unidad. Bueno, el área de ese histograma es igual a 1. Si ahora hacemos un refinamiento, ¿está? En lugar de medirlo en días, lo medimos en horas, obtenemos un histograma con mayor número de intervalos, obviamente de menor longitud, pero también va a seguir teniendo un área total igual a 1. Y así yo puedo seguir aumentando la precisión, ya sea el tiempo medido en minutos, en segundos, en décimas de segundo, y en el caso límite, ¿sí?, de los histogramas obtengo lo que sería una curva suave. Y la probabilidad de que la duración de la batería se encuentre entre dos valores A y B, obviamente siempre A menor que B, estaría dado por el área debajo de la curva, ¿sí?, entre A y B. Acá lo que se puede ver es una representación de cómo íbamos eh, poniendo las barras, ¿sí?, en cada uno de los puntos de la variable aleatoria correspondiente, y acá vemos cómo se va refinando, ¿está? Y bueno, y en este punto, ya el punto límite, se ve que la curva que se obtiene ya es una curva suave. Obviamente, a medida que tiendo hacia infinito, la probabilidad tiende a Profe, cero, ¿sí? disculpe, ¿está mostrando un gráfico o algo? Sí. Yo no lo veo. No le cambió la diapositiva, profe. Yo tampoco lo veo. A ver, estoy paginando, no sé si... Estoy en la página No, 2. Ahí está en la página 1 ustedes.
Sí, Sí, estamos en la 1. Ahí estoy en la página 2. ¿No lo ven? No, 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 no. se ve. no, si no deje de compartir y pruebe de vuelta. Vamos de vuelta entonces. Dejamos de compartir. Compartimos de vuelta. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bueno, acá, como les dije, se puede apreciar cómo a cada punto le corresponde su probabilidad, ¿sí? En el gráfico de la izquierda. En el gráfico de la derecha hicimos un refinamiento tomando valores de tiempo, deltas de tiempo más pequeños. Y si yo hago, obviamente, tender, digamos, a cero el intervalo de tiempo, el delta t, es decir, puedo tomar minutos, segundos, décimas de segundo, etc., voy a llegar a un punto donde voy a obtener una curva de este tipo. ¿Por qué se imaginan que a medida que voy hacia la derecha, y allá vayamos al aspecto físico del problema, así a medida que voy hacia la derecha los valores van disminuyendo? Porque tendemos a un tiempo infinito y ninguna batería alcanza. Exactamente, el tiempo de duración de una batería está comprendido, o sea, tiene una media, y acá, o tiene una normal, después vamos a ver si es normal o no la distribución, pero tiene una media. Está ahí, acá evidentemente uno puede, a grandes rasgos, saber dónde está la media, ¿no? Mirando el gráfico. Si yo tuviera acá en esta escala de abscisas los valores, más o menos podría tener una idea de cuánto dura una batería. Pero obviamente a medida que los valores de tiempo se incrementan, la probabilidad de que dure cada vez más tiempo se va atenuando, se va haciendo cada vez más chica. Y obviamente para tiempos infinitos la probabilidad es cero, ¿no? Bueno, y ahora vamos a dar una definición, que esto es lo que me define el tema de hoy, ¿no? Que dice que una variable aleatoria es continua si existe una función, fíjense que va desde su dominio son los reales, ¿está? Y en este caso el conjunto de llegada o el rango son los reales positivos, ¿sí? Es decir, de 0 a más infinito, llamada función de densidad de esa variable aleatoria, de modo tal que la probabilidad, ¿sí?, de que X pertenezca a un conjunto A está dada por la integral de esa función que yo había planteado que existe. Es decir, la probabilidad viene determinada por el área bajo la curva f de x, ¿sí?, en un subconjunto de los números reales A. En particular, si ese conjunto A es un intervalo, obviamente, esto lo voy a llamar, fíjense que si X pertenece a A es lo mismo que X pertenezca o esté comprendida entre el intervalo abierto a B, y va a ser la integral entre A y B, ¿sí?, de la función f de x. Obviamente, la probabilidad puntual, en el caso, y esto acuérdenselo porque suele ser una pregunta de final, la probabilidad puntual en este caso para un determinado valor ya carece de sentido, ¿sí? La probabilidad de x igual a A es 0. Es lo mismo que si yo les pregunto a ustedes cuál es la integral entre A y A. Ya sabemos que vale 0, ¿sí? Y es lo mismo si yo lo llevo al caso real, les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que una batería dure exactamente 2 horas, pero exactamente, clavado? Y esa probabilidad, teniendo un tiempo que no es discreto, sino una variable continua, es cero esa probabilidad. No existe, en realidad no tiene sentido preguntarlo, porque una batería no puede durar exactamente 2 horas, sino que uno puede aproximarlo y decir, bueno, la probabilidad de que dure entre 1 hora y media y 2 horas es tanto, ¿tá? Pero ya al tener una variable aleatoria continua, carece de sentido hablar de probabilidad puntual, ¿tá? Y obviamente todo esto hace a nuestra definición de base. Si yo defino una función, ¿sí?, que
que tiene esta característica, que la probabilidad la determino de esta forma, entonces ya a partir de la definición demuestro que la probabilidad puntual es 0. Bien, veamos las propiedades. Para que una función sea de densidad tiene que cumplir estas propiedades. El valor de la función siempre tiene que ser mayor o igual a 0. Esto es conceptual con el tema de probabilidad, ¿no? No existe una probabilidad negativa. Y una cosa, ojo que f de x no me da la probabilidad, es una densidad de probabilidad. ¿Está? Lo que me da la probabilidad, si quieren, mírenlo acá, f de x por diferencial x, juguemos un poco con los conceptos, es un diferencial de probabilidad. ¿Sí? Fx por diferencial x es un diferencial de probabilidad. Y obviamente, integrando el diferencial de probabilidad entre menos infinito y más infinito, me va a dar la probabilidad total que va a ser igual a 1. ¿Está? Bien, eso ténganlo en cuenta. Por eso se lo llama densidad, porque es una densidad en función de la... Sería probabilidad por unidad de x. Y una probabilidad por unidad de x, al multiplicarla por x, me queda una probabilidad. ¿Está? Bueno, veamos este ejemplo. ¿Sí? Acá ya tengo, vayamos directamente a hacer un ejercicio. Y les doy, por ejemplo, una función que es a por x al cuadrado, si x está comprendida entre 1 y 3. ¿Está? Es una función por partes. Y 0 en otro caso. Otra forma de expresar es f de x igual a x cuadrado y en el intervalo 1, 3 de x. ¿Sí? Donde la función obviamente es esta. Es 1 si, o sea, cuando x pertenece al intervalo a, la función se multiplica por 1 y queda la función. El primer renglón de acá de esta llave. Y si x no pertenece a ese intervalo, la función se transforma en 0 y al multiplicar por la fórmula me queda 0. ¿Está? Es una nomenclatura. Me piden que calcule el valor de la constante a. Obviamente, yo sé que por una de las propiedades de la probabilidad, sé que la integral entre menos infinito y más infinito de la función de densidad diferencial x me da 1. En este caso, como la función vale 0 fuera del intervalo, directamente integro entre 1 y 3. ¿Está? Bueno, acá esto es muy sencillo. ¿Sí? La letra es una constante, sale fuera de la integral. Resuelvo esta integral, me queda x cubo sobre 3 entre 3 y 1. Y me queda entonces que a por 26 tercios es igual a 1, con lo cual a vale 3/26. Yo vuelvo acá a la fórmula original y sería 3/26 de x al cuadrado. ¿Está? Esa sería la función. Después me pide, por ejemplo, calcular la probabilidad para x mayor o igual que 2. ¿Sí? Esto estaría dado, siempre recurro a la definición, ¿no? La probabilidad siempre de x perteneciendo a un conjunto se determina de esta manera. Yo pasé a la página 3 y a la página 4, no sé si todos lo pudieron ver a esto. Sí, se ve, profe. Perfecto. Bueno, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 2 sería la integral entre 2 y más infinito de la función de densidad. Esto correspondería a la función que es 3/26 avos de x al cuadrado, diferencial x entre 2 y 3. Bueno, ustedes ya están familiarizados con el cálculo de integrales. Sería x cubo sobre 3 por 3/26 entre 3 y 2. La probabilidad me da 19/26. Y el ejercicio en este caso estaría terminado. ¿Está? Bien. ¿Cómo vienen, chicos, hasta acá? Yo vengo bien, mejor que Bien. con las variables discretas. Bueno, sí. Lo que pasa es que el cálculo se resume a una integral siempre. Pareciera ser un poquito más fácil. Podríamos hacer Parece menos cuenta, digamos, menos engorroso. exactamente. La parte discreta se resiste a veces. Fíjense que, por ejemplo, una integral antes yo tenía que hacer una sumatoria infinita. Y entonces
Entonces la cosa, uno tenía que saber de propiedades de las progresiones geométricas, o tenía que calcular, digamos, esas sumatorias engorrosas, y acá, gracias a Newton y a Leibniz, ya tengo el teorema fundamental del cálculo, me desarrollo una suma infinita como una antiderivada, y esto se hace mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, si no hubiéramos tenido el teorema fundamental del cálculo, esto también se desarrolla con un límite de una sumatoria. Tendría que haber hecho una subdivisión, después aplicar un límite, y todo sería bastante engorroso. Pero bueno, afortunadamente el cálculo diferencial e integral tiene estas benevolencias. Bien, continuamos. Y vamos un poquito más allá. Así como yo tenía una función de distribución de probabilidad acumulada en el caso discreto, acá también tengo una función de distribución de probabilidad acumulada. ¿Está? ¿Y en qué consiste? Bueno, en ir sumando todas las probabilidades hasta un punto y todos sus valores previos. Se define esa función, ¿sí?, para una variable aleatoria que es continua, de la siguiente manera. Es una función, recuerden la nomenclatura, la de funciones de densidad la vamos a designar con f minúscula. Y la función de distribución de probabilidad acumulada con f mayúscula. ¿Está? Y bueno, es una función tal que la probabilidad de que x sea menor o igual a un valor determinado, ¿sí?, esto es genérico, este x minúscula, sería la integral entre menos infinito y x de la función de densidad. Acá se le cambia una variable y se le pone la letra t para no confundir con la x que está acá, ¿no? Yo acá en lugar de una x podría haber puesto una letra b minúscula, y acá sí podría poner la x. ¿Está? Bueno, veamos el ejemplo aplicado a la función anterior, ¿sí? Mi función de densidad en el caso anterior era 326 de x cuadrado. ¿Sí? Bueno, vamos a obtener esa función. Siempre usamos la definición, ¿no? Y lo que vamos a hacer es vamos a tomarla por partes a la función de distribución de probabilidad acumulada. Porque yo sé que esta función que yo tengo acá, que es 326 de x al cuadrado, no vale 326 de x cuadrado en todo el eje real. Primero vale 0, entre menos infinito y 1. Después sí, entre 1 y 3, con intervalo cerrado, vale 326 de x al cuadrado. Y luego, posterior al 3, vale 0 nuevamente. Entonces yo, obviamente, para calcular esta función de distribución de probabilidad acumulada, tengo que ir mirando todos esos intervalos. Con lo cual, si x es menor que 1, aplico la definición, sería la integral entre menos infinito y x, siempre usen la fórmula esta que está acá, ¿no?, de f de t diferencial t, pero la función f de t acá vale 0. Entonces la función de distribución de probabilidad acumulada vale 0. Y la integral, o sea, como la integral de 0 es 0, me queda 0. Ahora, entre 1 y 3 sería la integral entre menos infinito y x de f de t diferencial t. ¿Está? Pero como en menos infinito ya hasta 1 ya lo calculé, directamente sigo desde 1 hasta x. Y acuérdense que x no puede superar 3. Integro y me queda 326, ¿sí?, de t cubo sobre 3 entre x y 1. Resuelvan esto. ¿Sí? Acá el 3 se simplifica. Y me queda, primero reemplazo por x y después reemplazo por 1. Me queda x cubo menos 1 sobre 26. Esto es una cúbica. Y por último, para x mayor que 3, ¿sí?, la función f de t, ¿sí?, sería la integral. Esto está mal. Acá sería la integral entre 3
y más infinito, digamos. ¿Sí? Si x es mayor que 3. Está bien, pero como después de 3 vale 0, directamente integro entre 1 y 3. Y ya como venía acumulando toda la probabilidad, directamente me queda 1. ¿Está? Fíjense, entre menos infinito y 3 para x mayores que 3. Directamente resuelvo esta integral, ¿sí? F de t diferencial t sería la integral. Me daría lo mismo que acá. ¿Está? Y al reemplazar por 3 me queda 1. Háganlo, el área total de esto les va a dar 1. Conclusión. En resumen me quedaría, la función de distribución de probabilidad acumulada es 0 para x menor que 1, esta función que es cúbica, ¿sí? Entre 1 y 3, y 1 para x mayores que 3. ¿Está? Fíjense, acá se ve 0, lo que viene de menos infinito hasta 1 vale 0, lo que va desde 1 hasta 3 está representado por esta función, y acá yo tengo una función constante que es 1. ¿Por qué de 3 hacia adelante la función vale 1? Bueno, es coherente, porque esto es una probabilidad acumulada. Cuando yo llego a 3, ya acumulé toda la probabilidad, y de 3 en adelante ya no vamos a acumular más, porque ya están dados todos los casos posibles. ¿Sí? Entonces, al no acumular más, yo llego al valor de 1 y se mantiene constante hasta más infinito. Es una función continua, no es decreciente, ¿sí? Y toma valores no decreciente, que toma valores entre 0 y 1. Bien. Bueno, lo que a mí me interesa que les quede claro de este concepto es que, obviamente, la función de distribución de probabilidad acumulada siempre va a ser, en el tramo siempre va a ser creciente porque voy acumulando. Acá se mantiene constante y acá también se mantiene constante. ¿Está? Y otra cosa que ustedes tienen que saber, muy importante, si ustedes reemplazan por 2 en esta función, reemplazo, ¿sí? ¿Qué pasa si yo reemplazo por 2? ¿Cuánto da? Ya te digo. 0,26,9. Me quedaría 2 al cubo, 8, ¿no? 726. 8 menos 1, 7. 7/26. ¿Qué significa? ¿Qué representa ese 7/26? La probabilidad acumulada hasta 2. Exactamente, no solo de 2, sino 0 y 2. la probabilidad entre menos, o sea, es una integral ya calculada, porque yo acá tengo una fórmula integral que ya la resolví de antemano. ¿Está? Sería como volver a la función de densidad, acá, y que yo les pida que calculen la integral entre menos infinito y 2. Pero teniendo uno la función de distribución de probabilidad acumulada, ya no tiene que integrar más, directamente reemplaza, y la integral ya está resuelta. ¿Está? Por ejemplo, si yo les digo reemplacen en la función por 3, ¿cuánto les daría? 1. 1. 1, porque toda la probabilidad ya está, es como resolver una integral que en realidad ya la hicimos. El cálculo integral está implícito en la función de distribución acumulada. ¿Está? Entonces uno no se tiene que detener a hacerlo. Pero bueno, no siempre uno le da la función de distribución de probabilidad acumulada. A veces en la ejercitación aparece solo la función de densidad. Y tenemos un caso muy importante, uno de los casos, o el más importante de todos, que es la distribución normal, o de Gauss. La función, o sea, la antiderivada de la función de densidad no existe. Entonces hay que calcularlo por tablas. ¿Está? Por eso después, cuando al final de la clase veamos la distribución normal, vamos a ver que no siempre, bueno, suponiendo que yo les doy una función de densidad
que es de tipo normal, yo no voy a poder hacer esto, aplicar la antiderivada y sacar la regla de Barrow. Tenemos que hacer una integración de lo que se llama tipo numérico, aproximándolo por una tabla. ¿Está? Bien. Bueno, continuamos, chicos. Vamos a ver las propiedades de la función de distribución de probabilidad acumulada. Bueno, acá me dice que para todo x que pertenece a reales, los valores que toma siempre están entre 0 y 1. Esto es muy conceptual, obviamente la probabilidad siempre está entre 0 y 1, incluso la acumulada. Es monótona no decreciente, ¿está? Nunca puede ser decreciente. Es decir, que si x1 es menor que x2, siempre f de x1 es menor o igual que f de x2. Eso se ve en el gráfico que vimos recién. Si es continua en todo punto, el límite de x tendiendo a más infinito es 1 y el límite de x tendiendo a menos infinito es 0. Bueno, el ejemplo de hoy es un clásico para ver esto, ¿no? Obviamente cuando x tiende a más infinito, el límite da 1, y si tiende x a menos infinito, el límite da 0. Bueno, estas propiedades ya las vimos con variables discretas. Acá aclara el escrito, dice que las propiedades 1, 2, ¿sí? y 4 ya las hemos demostrado, en general, al considerar las variables aleatorias discretas. Bueno, obviamente la propiedad 3, probamos que la función es continua a derecha en todo punto, ¿sí? Mientras que en ese caso es continua en todo punto. ¿Se acuerdan que era una función tipo escalón? Bien, esto hace más que nada a la teoría. Vamos a demostrar una proposición. Dice que la probabilidad de la variable aleatoria entre A y B, lo que me está diciendo esto que es indistinto si el intervalo es abierto o es cerrado, ¿está? Entre A y B abierto es igual a entre A y B abierto en B abierto en A y cerrado en B. Dije mal al principio. Entre A y B cerrado es igual a la probabilidad en A abierto y B cerrado, y también es igual a la probabilidad en A cerrado y B abierto, y es igual a la probabilidad abierto en ambos extremos. Y siempre es la función de distribución en B menos la función de distribución en A. Gráficamente esto se entiende que la probabilidad acumulada, ¿sí?, entre dos valores, la probabilidad entre dos valores A y B, yo la puedo determinar como la probabilidad acumulada hasta B menos la probabilidad acumulada hasta A, ¿sí? Y eso me daría la probabilidad total. Vamos a ver si podemos hacer, les hago un dibujito. Supongamos que tenemos voy a hacer algo así, ¿no? Bueno, voy a hacer un dibujo parecido al de la función que vimos hoy. Esta es la función de distribución de probabilidad acumulada. Y yo les digo, bueno, calculen la probabilidad entre estos dos puntos, ¿sí? Entre este punto que sería, vamos a poner A y B. Este sería A, este sería B. Bueno, la probabilidad entre estos dos puntos estaría dada, disculpen, esto no es una función de densidad, estoy haciendo cualquier cosa. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta.
quiero que lo vean desde el punto de vista de las áreas, ¿no? Tengo una función de densidad de probabilidad. Y yo les digo que a ustedes les pido que calculen la probabilidad entre A y B. ¿Sí? Sería este área que está acá. Bien. Ahora, el área S que está ahí, yo la puedo calcular como el área acumulada desde menos infinito hasta B, ¿sí? Que está en ese color fucsia, y a ese área le puedo restar la partecita esta que está acá, ¿sí? Lo que viene desde menos infinito hasta A. Es decir, primero calculo el área que viene hasta B, eso sería la integral, que estaría dada por la función de distribución de probabilidad acumulada, que sería f de B, ¿sí? Sería esto. Y después el área acumulada hasta A, que sería la función de distribución de probabilidad acumulada hasta A. ¿Está? Entonces, uno viene acumulando áreas desde menos infinito hasta B, y posteriormente también, si yo me paro en A, vengo acumulando área desde menos infinito hasta A. ¿Sí? ¿Cómo calculo el área que viene acumulada hasta B? Reemplazando en la función de distribución acumulada directamente por B. ¿Y cómo calculo el área que viene hasta el punto A? Reemplazando en la función de distribución de probabilidad acumulada por A. Entonces, una probabilidad en un intervalo, ¿sí? O sea, entre el punto A y el punto B, directamente la calculo reemplazando. Está f de B menos f de A, que no es ni más ni menos que la regla de Barrow en la función de densidad. ¿Está? Bien. Otra proposición. Obviamente, si la función de distribución de probabilidad acumulada se obtenía integrando, la derivada de esa función me va a dar la función de densidad. ¿Está? Si x es una variable aleatoria continua con una función de densidad f de x y una función de distribución de probabilidad acumulada f mayúscula de x, entonces en todo punto donde la función es derivable, hablamos de la distribución, la derivada de esa función es igual a la función de densidad. ¿Está? Esto resulta del teorema fundamental del cálculo integral y de la definición de f de x. Bien. Bueno, así como en lo que era variables aleatorias discretas, vimos varios ejemplos y también yo les enseñé algunas variables aleatorias discretas que por su utilidad y por sus aplicaciones se las estudiaba de manera separable, ¿sí? Por ejemplo, la binomial, por ejemplo, la de Poisson, ¿sí? La binomial negativa, la hipergeométrica. Todas esas distribuciones que vimos nosotros tenían características que hacía que uno las pueda ver de manera individual. Bueno, acá también, en las funciones de densidad, bueno, las variables aleatorias continuas tengo ciertos ejemplos que tienen particularidades que hacen que las estudiemos de manera separada. Por ejemplo, a ver, esta que está acá no es una función de densidad y una función de distribución que no está dentro de la familia que uno estudia porque tiene cierta aplicación ni nada. Esto es un ejemplo, digamos. Pero hay otras, como por ejemplo esta que viene acá, ¿sí? La distribución uniforme, que la vamos a analizar de manera particular. ¿Está? Entonces vamos a comenzar con ella. Definición. Vamos a decir que una variable aleatoria tiene una distribución uniforme en un intervalo AB si la función de densidad es 1 sobre
B menos A, ¿sí? En el intervalo AB. En definitiva, esto es una función constante. ¿Está? Y el área de la función de densidad entre menos infinito y más infinito tiene que ser 1. ¿Sí? Y para que el área de este rectángulo, acá está el gráfico, ¿ven? Entre A y B la función vale 1 sobre B menos A. Bueno, no es caprichoso este 1 sobre B menos A. ¿Por qué vale 1 sobre B menos A? Para que la integral entre menos infinito y más infinito de esta función me dé 1, porque la probabilidad, ¿sí? Debajo de la función de densidad entre menos infinito y más infinito siempre da 1. Y obviamente esto es un rectángulo, se puede ver gráficamente que la base por la altura A, ¿qué base tiene este rectángulo? Tiene una base de longitud B menos A, ¿sí? Y tiene una altura de 1 sobre B menos A. Y cuando yo multiplico base por altura, me da el área del rectángulo, que es 1. ¿Está? Bueno, la densidad es una función constante en el intervalo AB y 0 fuera de él. A y B son los parámetros de la distribución. Y la notación es U de uniforme, paréntesis AB. ¿Está? Es una de las más sencillas, no tiene muchas vueltas. ¿Está? Y vamos a calcular la función de distribución. Bueno, acá procedemos de la misma manera, ¿sí? Si x es menor que a, vale 0, la función de distribución de probabilidad acumulada. Si está entre a y b, esta integral vale x menos a sobre b menos a, que básicamente es el área del rectángulo que yo voy barriendo en el punto x. ¿Está? Y si x es mayor que b, obviamente vale 1. Para no hacer el cálculo ya directamente, sepan ustedes que de acá para adelante la probabilidad acumulada vale siempre 1, porque no hay otra posibilidad. ¿Está? Bueno, resumiendo, la función de distribución de probabilidad acumulada es esta que está acá. ¿Está? 0 si x es menor que a, x menos b sobre b menos a si x está entre a y b, y 1 si x es mayor que b. ¿Cómo se imaginan que va a ser el gráfico de esto? De la función de distribución de probabilidad acumulada. Va a ser constante, una línea recta o no sé, una pendiente y después constante de vuelta. Exactamente. Acá está. Muy bien. Muy bien. O sea, vale 0 hasta el valor de A, una función lineal, ¿sí? Hasta llegar a la unidad en el punto B, y después de B en adelante se mantiene constante. ¿Está? Bueno, vamos a ver un temita que me ayuda a entender un poquito más esto, que es el tema de lo que es un percentil en una distribución, ¿sí? Que tiene que ser continua. Bueno, si tenemos una variable aleatoria continua con una función de densidad f de x y una función de distribución acumulada f mayúscula x, ¿sí? Y bueno, y sea un valor p entre 0 y 1, el percentil 100pésimo, ¿sí? De x es el valor x. Esto es una notación, ¿no? xp, y está dado de esta manera, ¿sí? Es una integral entre menos infinito y xp, de modo tal que la integral vale p. Siempre definido de esta manera, ¿no? P tiene que ser un valor entre 0 y 1. A ver si tenemos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Recordemos la primera función, ¿sí? La que vimos al principio. La función de distribución está dada por esta formulita que tenemos acá, es una función por partes. Y acá me dice, obtengamos el 25 percentil de esa distribución. Recordemos que P siempre es un valor entre 0 y 1. Estamos hablando, ¿sí? De 0.25. Recurrimos a la definición, ¿sí? Y f de x 0,25 significa que
cuando yo reemplazo en la función de distribución, me da 0,25. ¿Está? Y lo que hago es reemplazar x por ese percentil y despejo. En este caso me da 1,96. O sea, lo único que tienen que hacer es, una vez que tienen el percentil, hacen lo siguiente. Reemplazan en el resultado de la función de distribución de probabilidad acumulada y despejan el valor de x. Y eso les da el percentil. ¿Está? Fíjense que yo acá, ¿cómo despejo? Pongo 0,25 en la función de distribución acumulada, ¿sí? Y despejo, paso el 26 por 0,25, le sumo 1 y después le aplico la raíz cúbica. Acá lo mismo. Si yo tengo otra función que está dada por la función de distribución uniforme, y yo les pido el 50 percentil, ¿está? Entonces, ¿qué voy a hacer? Igualo la función de distribución de probabilidad acumulada a 0,50, ¿está? Y despejo. Bueno, en este caso, un caso particular que me dio A más B sobre 2, el 50 percentil del uniforme se llama mediana. ¿Está? La mediana lo que hace es dejarme de un lado la mitad de la probabilidad que del otro. En este caso, la mitad de los valores que del otro. Bien. Esto, digamos, el tema del percentil es un tema un poquito, que es una herramienta, no tiene tanto que ver con los conceptos que venimos viendo, ¿no? Los conceptos más importantes hasta acá están dados por la definición de una función de densidad de probabilidades para una variable aleatoria continua y la definición de la función de distribución de probabilidades. ¿Está? Bien. Vamos a ver ahora los conceptos muy importantes que vimos para una distribución discreta, ¿sí? Llamados esperanza, que es lo que viene ahora, y varianza. ¿Está? Y como consecuencia de la varianza, lo que es la desviación estándar. Bueno, si ustedes recuerdan, para una variable aleatoria, ¿sí? Discreta, la esperanza se obtenía como la sumatoria entre x y, ¿sí? Y o sea, la sumatoria entre un x y más infinito, siempre que los valores sean discretos, ¿sí? De esos valores discretos y que sean un infinito numerable, o la sumatoria de todo el rango de valores x y por la probabilidad. ¿Está? Por ejemplo, ¿cuál sería la esperanza de tirar un dado? ¿Cómo calcularía la esperanza del experimento que uno tira un dado equilibrado? Vamos a escribir, yo lo voy a poner, quiero más que nada. Vamos a cambiar el color. Yo tiro un dado, ¿no? ¿Cuál es la esperanza, el valor esperado al tirar un dado? Sería la sumatoria, ¿sí? De todos los xy por la probabilidad de xy. ¿Sí? Desde y igual, ¿cuáles son los casos posibles en este caso? Desde i igual a 1 hasta 6. ¿Me siguen? ¿Cuál Sí, sí. sería esto? Sería 1 por un sexto más
2 por 1/6 más 3 por 1/6. Y así hasta completar, ¿no? Pongo los puntos suspensivos. ¿Me siguen hasta acá? O sea, esto sería la esperanza de X para ese caso puntual. ¿Están ahí, chicos? Sí. Bien. Sí, sí. Ok. Bueno, esto es un promedio ponderado, donde yo el promedio lo pondero por su probabilidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si yo estoy en un caso continuo? En lugar, esta sumatoria pasa a ser una integral. Y esto que está acá, vamos a siempre abusar un poquito de la notación. Esto es lo que yo defino como un diferencial de probabilidad. Y esto sería X. Y esto es una integral. Y fíjense que la integral hace la referencia a una suma. Y yo estoy multiplicando cada X por su diferencial de probabilidad. ¿Qué es esto que está acá, no? Antes yo, en el caso discreto, multiplicaba un valor por su probabilidad y después sumaba. Y acá estoy haciendo algo similar, ¿sí? Multiplico cada X por su diferencial de probabilidad y después sumo mediante lo que sería una integral. Entonces, conceptualmente, ¿sí? La esperanza es lo mismo, digamos. Conceptualmente esto y esto es lo mismo, obviamente que acá estoy en un caso con una variable aleatoria continua. Básicamente, la definición no es una definición caprichosa, sino que está expresado así para que el concepto de lo que veníamos viendo antes sea, digamos, un concepto análogo y estamos llevándolo ya al caso continuo. También se lo conoce como mu de x, ténganlo presente, ¿está? Por una manera más abreviada. En el caso cuando veamos la normal ya lo vamos a ver. Pero bueno, básicamente es esto. Vamos a resolver un ejercicio. Fíjense, obviamente siempre que se cumple esta condición, ¿no? Si este integral es infinito, la esperanza no puede definirse y decimos que no existe. Obviamente si esta integral es infinita, no existe la esperanza. No está acotada, esta integral no tiene manera de determinarse. Vayamos a la función, como es a la distribución uniforme, y reemplacemos en la definición de esperanza y obtengamos la esperanza, ¿sí? Sería x por la función. Bueno, entre menos infinito y más infinito se reduce a la integral entre a y b, y la función entre a y b vale 1 sobre b menos a. Integro esta función, ¿sí? Resuelvo, despejo y me queda a más b sobre 2. En una distribución uniforme la esperanza, ¿sí? Está dado en el punto medio entre a y b. Es decir, acá. Ese sería el valor esperado de x. Bueno, esperanza de una función compuesta. Esto también lo vimos en el caso discreto. La fórmula es la misma, ¿sí? Se obtiene integrando. Si yo tengo la esperanza de una función h de x, sería la integral entre menos infinito y más infinito de h de x por f de x. Obviamente, si se cumple esta integral. La misma fórmula que vimos para el caso discreto. ¿Está? Y lo vimos con un ejemplo, resolviéndolo. ¿Se acuerdan que habíamos visto el caso de la contratación de los paquetes de la empresa de cable? Y después habíamos analizado el costo de cada paquete que se contrataba. Bueno, acá esto es lo mismo, la fórmula que obtenemos es la misma que para el caso discreto. Las propiedades que se cumplen son las mismas, también se verifica la linealidad, ¿sí? Como lo vimos en el caso discreto. Si
Acá tenemos, en este caso la demostración se hace usando las propiedades de linealidad de las integrales. ¿Está? Entonces no hay mayor dificultad. Bueno. Aguarden un minuto. Los dejo un minuto y ya vengo. Va, menos de un minuto, unos segundos. Aguarden un segundo. Vayan mirando esto. Bueno. Bueno, ya volví. Al final fue muy poco el tiempo que me fue. Bien. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo. Dice así: dos especies compiten en una región para controlar una limitada cantidad de cierto recurso. Sea la variable aleatoria proporción del recurso controlada por la especie 1, supongamos que es una distribución uniforme entre 0 y 1, es decir, que la función es 1 en este intervalo, 0, 1 y 0 en otra parte. ¿Sí? Bueno, acá es un nombre que se utiliza, broken stick o vara rota, que es análogo a quebrar una vara en un punto aleatorio. Y la especie que controla la mayoría del recurso controla esta cantidad, ¿sí? Como el máximo entre estos valores. Y fíjense que acá tengo una función h de x, que está dado de esta manera, 1 menos x si está entre 0 y 1 medio, y x si está entre 1 medio y 1. Entonces yo voy a calcular la esperanza, ¿sí? De esa función. Bueno, y acá estoy haciendo... En realidad el ejercicio está diseñado para usar esta propiedad, ¿sí? Yo quiero la esperanza de h de x, directamente es la integral entre h de x por f de x. ¿Está? Bien. Fíjense que la función era 1 menos x, si estaban entre 0 y 1 medio, por f de x, que en este caso, bueno, en este caso vale 1. Y después la función entre 1 medio y 1 vale x, sería también x por f de x. Es decir, estoy tomando la definición esta, estoy haciendo el producto de h por f de x en los dos intervalos. Recordemos que f está entre 0 y 1 y vale siempre 1. ¿Sí? Y h es una función por partes que está entre 0 y 1 medio y después entre 1 medio y 1. Con lo cual yo tengo que hacer, al aplicar esta integral, la voy a hacer en dos intervalos. Primero entre 0 y 1 medio y posteriormente entre 1 medio y 1. Entonces acá sería la integral entre 0 y 1 medio y después entre 1 medio y 1. ¿Sí? Primero es 1 menos x por f de x y después x por f de x. Y como la función f de x es la función distribución uniforme igualmente a la unidad, directamente me queda lo mismo. Resuelvo las integrales, ¿sí? Y ya calculé la esperanza. No hay mayor complejidad que usar las definiciones y las propiedades. Pero bueno, el ejemplo es similar al que habíamos visto en el caso discreto. ¿Sí? La función esperanza de otra función se determina de esta manera. Bien, pasamos ahora al concepto de varianza. Acá nuevamente, en el caso de una variable aleatoria discreta, habíamos definido la varianza de esta misma manera, ¿sí? Como la esperanza de x menos
el promedio elevado al cuadrado, es decir, el promedio de los desvíos elevados al cuadrado. ¿Sí? Yo les había dicho que x menos el promedio me da una idea de la distancia entre cada punto y el promedio. Si lo elevamos al cuadrado, sería un desvío elevado al cuadrado. Y yo, si empiezo a sumar cómo están los valores con respecto al promedio, en función de esa distancia elevado al cuadrado, obtengo al aplicar el operador esperanza, obtengo lo que sería un promedio de esos desvíos cuadráticos. Es decir, vamos a anotar de vuelta, ¿no? Yo tengo el eje, ¿no? Y tengo en un determinado punto, a ver si puedo poner texto. Acá tengo esperanza de x, ¿no? En ese punto. O también mu, está justo acá. Ahí está la esperanza de x. Obviamente yo puedo tener un punto acá, ¿sí? Un punto x. Y la distancia entre x y e de x, ¿cómo la mido esa distancia? Hago x menos, bueno, vamos a poner mu de x, lo voy a poner así. Esta u es una mu, ¿no? Esa sería la distancia. Y x tengo muchos. Este valor es fijo, pero valores de x tengo muchos. Y después esta distancia, yo lo que voy a hacer es elevarla al cuadrado. Bueno, sería... La elevo al cuadrado. No tengo acá ¿sí? Entonces mido esta distancia, la elevo al cuadrado y después sumo y promedio. ¿Está? Y la manera de promediar es mediante la esperanza de esto que está acá. Entonces yo le aplico el operador esperanza, que viene a ser un promedio ponderado a estos desvíos. ¿Sí? Y la manera esa manera, digamos, de promediar los desvíos cuadráticos es lo que se conoce como varianza. ¿Está? Y bueno, la esperanza de esto que está acá, acuérdense que si la esperanza de x, vamos de vuelta con... Si la esperanza de x es la integral entre menos infinito y más infinito de x por f de x diferencial x, ¿sí? Significa que, a ver si la esperanza de algo, vamos a usar otro color, la esperanza de algo que está acá entre paréntesis es algo por la función de densidad diferencial x. Y en este caso, el algo, ¿qué sería? Sería todo esto que está acá. La esperanza de todo esto que está en el óvalo fucsia sería todo ese óvalo fucsia. Vamos de vuelta. ¿Sí? O sea, la esperanza de todo esto sería todo esto por f de x diferencial x. ¿Está? Bien, entonces esa esperanza de los desvíos cuadráticos entre cada punto y el promedio es lo que me da la varianza. Y es una medida de si los datos están muy, muy alejados o no de la media, digamos. Es decir, si los datos están muy cerca de la media, la varianza va a ser un número
si los datos están, repito, si los datos están muy alejados de la media, la varianza ¿cómo va a ser? ¿Grande o chica? Grande. Grande. Y si están muy cerca de la media va a ser chica. Y si están todos concentrados en un único punto, la varianza vale 0. Eso ya vimos ejemplos de eso. Está bueno, acá pasa lo mismo. Bueno, del mismo modo, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, así tomo el signo positivo. Y esta también, esta proposición que valía para el caso discreto, también vale para el caso continuo. Se demuestra del mismo modo que para... Yo no lo voy a hacer, ni se los voy a explicar, se los voy a dejar que lo analicen, pero básicamente la demostración es similar a la del caso discreto y se utilizan las propiedades de las integrales. Así que, fundamental también tener en cuenta esto. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Tenemos siempre estamos hablando, hasta ahora trabajamos con la distribución uniforme, ¿sí? Habíamos demostrado que la esperanza es A más B sobre 2, ahora les pido la varianza. Calculamos esto se los voy a dejar como ejercicio yo, si no, ya se nos está acabando el tiempo, no vamos a llegar a ver la normal. Pero lo van a entender muy bien, porque es aplicar la definición y el cálculo de integrales, en este caso es muy sencillo, porque son integrales que prácticamente no hay que recurrir a ningún método de integración ni nada, son integrales que uno resuelve directamente como antiderivadas, ¿está? Pero bueno, les dejo como ejercicio que estudien esto y que vean que la varianza es b menos a al cuadrado sobre 12, ¿está? Traten de resolverlo. Bien, las mismas propiedades que valían, nuevamente, repito esto, para distribuciones continuas también valen para, para variables discretas también valen para variables continuas. Todo esto ya es algo que vimos, ¿sí? La varianza de una expresión de este tipo lineal es a cuadrado por la varianza de x. Obviamente al aplicar la raíz en ambos miembros, me queda esto que está acá, y acá está la demostración. ¿Sí? También la demostración se las dejo para que la vean ustedes, pero es muy sencilla. Bien, y hasta acá, digamos, vimos bastantes temas y muy importantes, ¿está? O sea, vimos una definición para variables aleatorias continuas. A partir de ahí establecimos el concepto de función de densidad, de probabilidad, función de distribución de probabilidad acumulada, esperanza para el caso continuo, varianza para el caso continuo y desvío estándar. ¿Está? Entre ellas vimos el ejemplo de la función de distribución uniforme, ¿está? Que es una variable aleatoria continua, que la usamos recién en todos estos ejemplos. Y ahora vamos a arrancar a ver una de las funciones una de las distribuciones más importantes del año, diría yo, y de la materia. ¿Sí? Que es, voy a introducirlo solamente, ya el tiempo se nos está acabando. Después lo pueden continuar viendo con Miguel. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Por ahí llegamos un poquito más de lo que creo. Pero bueno, una función, ¿sí? Se la conoce con este nombre, con distribución normal, si la función de densidad es esta que está acá. ¿Está? Ustedes van a ver esta fórmula y la primera vez, no sé si alguno ya la vio antes. No sé si la vieron antes. ¿La vieron ya? Díganme, si no, si es la primera vez que ven esta expresión. Yo les voy a contar un poquito cómo se obtiene ahora. Por mi parte es la primera vez. No la vimos matemáticamente, vimos, por ejemplo, cuando hacíamos ensayo de tracción y cuando no rompía dentro del tercio por cómo era para calcular el alargamiento de la probeta,
mediante la campana de Gauss. Digamos que la campana de Gauss era como las mayores, una campana bien distribuida, digamos, Sí, de, sí. de probabilidades que era como, se trataba de llegar a eso. Bien. Bueno, Yo la vi en el análisis 1, pero no con todas esas letras, sino eran con X, pero la misma gráfica. bien, bien. Bueno, primero les digo que no se asusten, porque parece una fórmula recontra difícil. Ahora les voy a enseñar a interpretar esta fórmula. Vamos a ver lo siguiente. Yo les voy a poner otra función. F de x igual e a la menos x al cuadrado. ¿Sí? Y esta función, si ustedes grafican esta función, vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo color. Si ustedes grafican esta función, van a tener también una campana de Gauss. ¿Está? Bueno, fíjense, esta función es una función simétrica con respecto al eje y, es decir, f de x es igual a f de menos x. ¿Está? Y obviamente cuando x tiende a más o a menos infinito, si x tiende a más infinito, la potencia, ¿sí?, sigue siendo negativa, y me queda 1 sobre e, que es un elevado a números muy grandes. Eso hace que cuando la base de la potencia es menor a 1, el resultado final tiende a 0, por eso se va hacia allá, ¿no? Y si, como les dije recién, la función es simétrica con respecto a y, es una función par, porque f de x es igual a f de menos x, para el otro lado pasa exactamente lo mismo. Bueno, lo que tengo acá es una constante yo. Entonces, básicamente, a la forma de la función no le afecta, sigue siendo una campana. Justo se me borró, vamos a... Repito, lo que tengo acá es una constante, y lo que tengo acá también es una constante. Después vamos a ver cómo surge. Y esto que está acá es un desplazamiento. Ustedes vieron en análisis matemático que esto me genera un corrimiento de la función mu lugares hacia dónde, hacia la derecha. ¿Sí? Si acá yo tuviera en lugar de una resta, tuviera una suma, el desplazamiento sería para el otro lado. ¿Sí? ¿Lo vieron eso en análisis? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Entonces, bueno, esta función e a la menos x al cuadrado, que representa esta campana que está acá, lo primero que les voy a decir es que no tiene primitiva. Es decir, si a mí se me ocurriera calcular la función de distribución de probabilidad acumulada utilizando una antiderivada, no existe. No existe la antiderivada. Sí puedo calcular la integral mediante aproximación, es decir, entrar a sumar las áreas de acá con algún método numérico. ¿Está? Pero bueno, lo más importante que tienen que saber ustedes es que esta función e a la menos x al cuadrado, y esta que está acá, o sea, para que no lo vean algo tan de otro mundo, ¿no? Pero está armado de esta manera para que suceda lo siguiente. Para que el área entre menos infinito y más infinito de esta función d, ¿cuánto tiene que dar el área entre menos infinito y más infinito de esta función? 1. 1. ¿Está? Entonces está armado así, de esta manera. Si ustedes calculan el área entre menos infinito y más infinito de esta función, les va a dar 1. Y fíjense que acá se dice que x tiene una distribución normal de parámetros
mu y sigma cuadrado. Es decir, yo de entrada defino, fíjense que acá, esta función, ¿cuánto vale en esta que está acá? La que les escribí yo, ¿cuánto vale mu? O la esperanza, que es lo mismo. ¿Cuánto vale acá? 0. 0, está centrada en 0. ¿Está? Bueno, y acá obviamente esta función, ¿a dónde está centrada? Yo no le puse el eje Y, pero si yo les pusiera el eje Y, o sea, supongamos que el eje Y está por acá, y el eje X es este. ¿Sí? Este Nu. punto que está acá, vamos a poner otro color. Este punto que está ahí es mu, con lo cual la función se desplazó, ¿sí? Tuvo un desplazamiento de mu lugares hacia la derecha. ¿Está? Que eso viene de esta parte, ¿no? Está corrida, no es como esta, está desplazada mu lugares hacia la derecha. Bueno, todo esto afecta la forma, ¿sí? Es decir, la campana se puede hacer más aplanada hacia el eje X o puede estar más puntiaguda. Y eso depende de sigma, obviamente. Cuanto sigma sea más chico, ¿sí? Los valores van a estar más concentrados. Ahora les voy a mostrar en un gráfico qué efecto produce. Pero bueno, para que la vayan conociendo, después vamos a demostrar todo esto. ¿Sí? Para que la vayan conociendo, la función de distribución normal es esto que les acabo de escribir yo acá. Esta es la fórmula. ¿Está? Es 1 sobre raíz cuadrada de 2pi, sigma fuera de la raíz, por e elevado a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado sobre x menos mu sobre sigma. Algunos lo que hacen es, yo, por ejemplo, esta parte de acá arriba, la expreso así, como menos un medio, ¿sí? De x menos mu. Mu es el promedio o la esperanza, ¿no? Sobre sigma. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo mismo esto, porque yo acá meto el sigma que está al cuadrado, lo meto adentro del paréntesis, le saco la potencia porque ya está acá y me queda así. Y acá se ve mejor que al restarle mu hago un desplazamiento hacia el promedio, y también se ve que al dividirlo por sigma, ¿sí? Si sigma es un valor muy grande, esto tiende a tener una forma así. Y si sigma es un valor muy chico, esto tiende a tener una forma, bueno, salió horrible, pero así, como les puse ahí. Voy a borrarlo lo último porque quedó feo. ¿Está? Bueno, la notación es esta, ¿sí? Es n, paréntesis, mu sigma cuadrado es la varianza, ya sabemos. Y bueno, y el gráfico de la función tiene la forma de campana con un eje de simetría en x igual a mu, ¿sí? Y hay dos puntos de inflexión, es decir, donde cambia la concavidad, que están entre x menos mu, perdón, mu menos sigma y mu más sigma. Vamos a borrar esta parte también. Bueno, acá en esta distribución, mu indica la posición donde está centrada el eje de simetría, sigma es el parámetro de dispersión, ¿sí? Y bueno, acá vamos a ver un gráfico que acá, esto habla del gráfico que sigue, ¿no? Y es este. Fíjense, ¿dónde está centrada la función en todos los casos? ¿Cuánto vale mu en todos estos casos que está acá? 0. 0. ¿Está? Y fíjense cómo yo voy variando lo que sería el sigma cuadrado, es decir, la varianza. Si la varianza vale 1 es la que está en negro, que es la que está acá. ¿Sí? Si vale 2, fíjense que los datos están más dispersos, entonces se tiende a aplanar, están más alejados, la distribución está con valores más dispersos del promedio, que sería 0 en este caso. ¿Sí? Si vale 4,
mucho más todavía se aplana. Ahora, si se hace más pequeño, por ejemplo un cuarto, tiene forma más picuda la función que está acá. ¿Está? Acuérdense que también en el caso discreto esto lo habíamos visto y se daba esta situación. Pero bueno, es un buen gráfico que me permite ver cómo se comporta la curva a medida que yo le voy cambiando los parámetros, ¿sí? Interpretar el parámetro mu es muy sencillo porque simplemente me dice dónde está centrada la campana. Y para interpretar el parámetro sigma cuadrado, simplemente yo tengo que considerar que a partir de esta, que es la normal de base, que es 0,1, si los valores son más chicos que 1, se concentran más los valores, tiene forma más de pico, y si no, tiende a aplanarse más sobre el eje de abscisas. ¿Está? Bien. Acá les escribí un texto que dice, bueno, que esta distribución sí tiene una importancia, porque en la práctica hoy un alumno nombró un caso que responde, un experimento que respondía a esta distribución, y eso sucede muy a menudo, ¿sí? Frecuentemente en la práctica se hallan variables que tienen esta distribución. Un ejemplo acá es los errores de medición. Y también en ciertas condiciones, después lo vamos a ver, también suele ser una buena aproximación a la distribución de otras variables aleatorias. ¿Está? Bueno, acá dice, es una explicación que dice, se puede verificar que la función es una función de densidad, es decir, que la integral es entre menos infinito y más infinito es igual a 1, eso ya lo comentamos recién. No lo vamos a hacer, ¿está? Pero bueno, vamos a verificar que su gráfico es simétrico en mu, en el cual alcanza su único máximo y que tiene los puntos de inflexión en x más sigma y x menos sigma. Vamos a usar una, de todas las distribuciones, siempre se utiliza una de base, que es se la llama normal estándar, que es la que tiene el mu igual a 0 y sigma cuadrado, es decir, la varianza igual a 1. Y se la designa con la letra z. Y obviamente, si yo reemplazo acá por 0 y acá reemplazo por 1, ¿sí? La fórmula me quedaría esto que está acá. Y en lugar de decir f de x, lo llamo f de z para aclarar qué es la normal estándar. ¿Está? ¿Se entiende por qué queda así la normal estándar? Fíjense, en donde estaba mu... ¿Cómo? Porque sigma al cuadrado va a quedar 1, entonces se va. Exactamente. Lo Y mismo mu con vale el- 0. Entonces la fórmula se simplifica bastante. Y esta se parece a la que les dije yo hoy. ¿Está? Bien. Bueno, la función de distribución de probabilidad acumulada sería la integral de esto. ¿Está? Ojo que yo les dije que no existe la antiderivada, pero la integral sí existe. Teóricamente yo podría calcular determinando el área debajo de esa curva. Que una función no tenga antiderivada no significa que la función integral no exista. ¿Está? En este caso, la función de distribución de probabilidad acumulada sería la integral entre menos infinito y un valor z de esta función que está acá. Aplicamos el mismo concepto. Lo único que, bueno, cuando yo intento ponerme a sacar la antiderivada de esto, no existe. A raíz de eso, aclaro que esta función está tabulada, ya que su integral no tiene una expresión analítica conocida. Esto es lo que les comenté recién. Bueno, yo acá no tengo una tabla. Esto lo vamos a ver la próxima. ¿Está? Me gustaría... bueno, se los voy a contar brevemente. Si yo les pido la probabilidad... Bueno, esta es una... ¿Qué tipo de función es esta? Esta función que está acá. Z Es una distribución es normal. la normal estándar, ¿está? Y si yo les pido la probabilidad en la normal estándar
de que sea menor a 1,25. Vamos a ver si puedo dibujarlo. Bueno, acá dice, vamos a suponer que este punto que está acá en el gráfico es el 1,25. 1,25. ¿Está? Entonces la probabilidad de que sea z menor a 1,25 sería todo el área que está acá. ¿Sí? Disculpen la prolijidad, pero bueno, se entiende. No está tan... ¿Está? Y entonces, ¿qué sería? Phi, que es la integral entre menos infinito y 1,25. ¿Está? O sea, cuando ustedes vean P de z menor es phi, y cuando vean phi, recuerden la fórmula del anterior, vamos a borrar esto porque si no... Phi de 1,25 es la integral entre menos infinito y 1,25 de la función normal estándar. Y eso hay una tabla que me da el valor. Como no tiene la antiprimitiva, me da el valor. ¿Sí? Si yo les pido los valores mayores, sería el complemento, 1 menos lo que ya resolví antes. ¿Está? Y si les pido entre dos valores, sería phi de 1,25 menos phi de menos 0,38. Bueno. Son las 8. Hasta acá llegamos por hoy. A mí me gustaría, no a esta altura de la clase, porque ya tenemos bastante tiempo y por ahí están cansados, volver a repasar esto y terminar de verlo con una tabla. ¿Está? Pero bueno, básicamente les comento que es de mucha importancia esto, y después vamos a ver qué sucede si la distribución no es una normal estándar, es una distribución normal cualquiera, cómo vamos a recurrir a un método para obtener también las probabilidades para eso, que es lo que está acá. Si alguno lo quiere ir leyendo, se va a dar cuenta que no es difícil, pero bueno. Hoy vamos a dejar acá y... hay que dejar de compartir. Y yo les voy a pasar este apunte y después, bueno, la clase grabada. ¿Está? Pero bueno, me gustaría que ustedes puedan ir leyendo cómo se resuelve esto, ¿sí? Y bueno, en la medida que pueda hacer algunos ejercicios. Probablemente tengamos una clase práctica. Y bueno, ahí en esa clase práctica vamos a ver un poquito de todo. Bueno, ¿cómo anduvo la cosa hasta acá? Bien, la verdad que es un tema bastante seguible. Bien, buenísimo, chicos. Sí, por mi Bueno, parte también. escuchen una cosa. La semana que viene, semana final, no hay clases. Y después la próxima semana, por ahí hacemos una clase práctica. Después voy a hablar con Miguel. Y después que acuerde con Miguel, les voy a pasar las novedades, a ver cómo seguimos. ¿Está? Pero bueno, vimos bastantes temas y probablemente las clases sigan a cargo de Miguel. Y bueno, en la medida que se pueda o que él esté disponible, yo estoy acá para ayudarlos. ¿Sí? Así que Profe, bueno, una consulta. sí. Que justo hoy el otro profe ha comentado el tema del parcial. Más o menos, ¿qué fecha se estipula? Porque justo hoy el de termodinámica también quería ir cerrando algunas fechas y como cae miércoles también Sí. para ir ya agendando entre todos para que no se nos superpongan tanto. Dale, dale. No, mirá, yo tengo que hablar con Miguel y definir la fecha. Así que yo Ah, bueno. ahora... No, no hay apuro, no hay apuro, de última esperamos. sí, es igual ahora incluso podemos... Ustedes pongan en el grupo cuándo tenemos el parcial y todo y Miguel les va a responder. Yo le voy a Dale. voy a dejar que él disponga la fecha.
para mí ya estaríamos como para hacer un parcialito, ¿no? Hacemos algunos ejercicios y ya por ahí se llega hasta acá, o no sé si conviene agregar algo más. Pero sí, ya estamos en condiciones de hacer un primer parcial. Déjame que lo hablo con Miguel y vemos una fecha, y la anunciamos por el campus y por acá, por el grupo. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos.